Hola, buenas tardes. El día de hoy nos reunimos en nuestro último capítulo de este podcast. ¿Recuerdan cómo lo bautizamos? Así es, Fusión en el mundo medieval. Aquí estamos con el panel de expertos que nos han acompañado en el transcurso de los diferentes capítulos donde vimos cómo cada corriente aportó o se dio para lograr esta mezcla, que derivó en lo que hoy conocemos como mundo medieval. Entonces, en síntesis, a un periodo en el que la cuenca del Mediterráneo pierde la unidad que le otorgó el Imperio Romano y nuevas culturas se incorporan al mundo occidental. Se produjeron cambios significativos en el territorio y culturas de la Europa central durante el Medioevo. Cambios que influirán de manera determinante en la configuración del mundo occidental. Es en esta época donde se forma la Europa tal como la conocemos hoy. Pueblos romanos germánicos. Diversos pueblos germanos invadieron en el siglo V distintos territorios del Imperio Romano, precipitando la crisis del imperio. Los reinos romanos germánicos que se formaron poseían algunas características de la sociedad romana y otras características de los pueblos germanos conformando una nueva sociedad. Veamos sus principales características. Las nuevas sociedades que van instaurando como resultado de la fusión de ambas culturas eran regidas por los jefes germanos. El sistema predominante era la monarquía, electiva en un primer momento y luego hereditaria. Siguiendo las tradiciones de las tribus germánicas, tuvieron un rol preponderante las relaciones de dependencia y fidelidad personal entre otros miembros de la sociedad. Los pueblos germanos impusieron a través de sus gobiernos sus propias leyes, aunque respetaron la forma de la vida de las poblaciones romanas. Varios elementos culturales fueron conservados. Uno de ellos fue la moneda de los romanos, otro el idioma latín que se transformó en la lengua oficial de los nuevos reinos. Luego el latín fue mezclándose con los dialectos germanos. La religión también fue permanencia muy fuerte del mundo romano, que sobrevivió a su caída. Muchos conquistadores se convirtieron al cristianismo. Como resultado de ello, la Iglesia ganó mayor poder. Monjes, obispos y abades se convirtieron en consejeros de los reyes romanos. En el ámbito de la economía, la agricultura continuó siendo la actividad más importante. La producción se concentraba en grandes latifundios, en el que el cultivo era realizado por colonos y algunos esclavos. Se dio por un proceso de ruralización de la vida. Grandes cantidades de personas abandonaron las ciudades, buscando protección en las grandes explotaciones agrarias. Gracias, Renato, por tu colaboración con los germanos y tu aporte a esta función. Ahora los dejaré con Ignacia y su análisis final de los romanos. Así es, yo les hablaré sobre los romanos, quienes expandieron sus fronteras, o sea, Imperio romanizó los territorios conquistados. Ya entre los siglos III y V empezó una crisis y división de este gran imperio. Posteriormente sufrió la invasión de los germanos, tantos factores económicos, políticos y demográficos. Entre los aportes más revelantes son las virtudes de sus habitantes, el derecho romano que es base y modelo del desarrollo jurídico de los estados modernos, el idioma latín de la familia lingüística del indoeuropeo, dividido en los que era hablado por los habitantes en general y que dio origen a las lenguas románicas, el latín de las personas cultas y el latín de la Iglesia. Asimismo, habla de la importancia de su literatura y principales representantes. Se refiere a las grandes obras de ingeniería que desarrollaron y del cristianismo que ha trascendido hasta nuestros días. Finalmente, plantea las causas que provocaron la caída del Imperio Romano.
Gracias, Ignacia, por tu aporte. En este nuestro último capítulo de la fusión del mundo medieval, ahora los dejo con Constanza, que nos resumirá el cristianismo. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, en el Imperio Romano de Oriente. La doctrina cristiana de la salvación se combinó en el antiguo culto al emperador, y éste se convirtió en el juez y abogado del destino del hombre. Cuando el Imperio Romano comenzó a caer en el siglo V, las tribus bárbaras germánicas se apoderaron de Roma. Esto desencadenó lo que se conoce en la historia como la Edad Media, que vio el establecimiento de la Iglesia Católica Cristiana como la única fuente de autoridad moral. Durante la Edad Media, el cristianismo fue una nueva religión que no fue aceptada en el Imperio Romano. Fue vista como una amenaza. Esto originó la persecución de los cristianos. Durante la mayor parte de la Edad Media, cualquier religión fuera del cristianismo fue considerada herética. La Iglesia cristiana tenía sus propias tierras, leyes e impuestos, y fue tan influyente que también recaudó impuestos en sus seguidores. La Iglesia poseyó aproximadamente un tercio de la tierra en Europa occidental, debido a que la Iglesia se consideraba independiente, no tenían que pagarle al rey ningún impuesto por su tierra. La Iglesia también aceptó diferentes tipos de regalos de la nobleza y de cualquiera que buscara el favor divino. Así es, chicos y chicas, ya hemos terminado este ciclo. Nuestro último capítulo del podcast, Fusión en el mundo medieval. Muchas gracias al panel de expertos que nos acompañó. Esperamos lo hayan disfrutado. Adiós. Se va a saturar.